Ok, le comentaba, diputado, que en la declaración que el secretario de la Organización de Estados Americanos hizo este fin de semana, aclaró un poco que él simplemente se refirió a no descartar ningún tipo de opción, incluyendo la opción militar, pero que para él primero estaba proteger a la gente y que no se repitieran casos como lo de Ruanda. Bueno, estoy seguro que usted escuchó la declaración de él. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, lo primero, evidentemente la necesidad de proteger está consagrada en los acuerdos de la ONU, en la Carta Fundacional de la ONU, y a eso es a lo que se refería el secretario Almagro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, no se puede perder la cohesión de lo que es el Grupo de Lima y de la OEA, sobre todo en favor del pueblo venezolano. Es un núcleo duro de 19 países que han venido apoyando al pueblo venezolano. Bueno, de allí 11 países del Grupo de Lima salen a rechazar esta propuesta que hace Luis Almagro y que evidentemente lo coloca como un elemento que termina dividiendo a la misma comunidad internacional, precisamente porque dentro de la oposición venezolana hemos estado, y es una realidad, hemos estado divididos con distintas políticas y distintas propuestas. Por eso creo que hay que unificar. Ahora, lo más importante de esto es que el pueblo venezolano tiene que entender que una cosa es invocar al diablo y otra verla llegar. Una posibilidad de una confrontación armada en Venezuela con un ejército que venga a intentar derrocar a Maduro no resuelve el problema porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. Y esto es un régimen que no solo está conformado por Maduro, sino que tiene distintos actores. Entonces no es solamente el tema de salir de Maduro por la fuerza, que ya sería suficientemente trágico. No podemos salir de esta tragedia con más tragedia. Y no trágico por salir de Maduro, todo lo contrario, eso sería positivo. Pero salir con muertes en las calles, con fuego cruzado, con que se instaure en Venezuela un periodo de inestabilidad como ha ocurrido en otros países de América Latina, por golpes de Estado, pero en este caso no es golpe de Estado, aquí estamos hablando de una incursión militar. Entonces hay que medir mucho las consecuencias de qué ocurriría después, del día después de una incursión militar. Por eso yo no digo que Luis Almagro haya dicho esa sola opción, porque él habló de la vía diplomática, pero también habló que no se descarta nada. Yo creo que en el no descartarse nada hay que analizar muy bien un tema tan grave como la incursión de tropas en Venezuela. Yo entiendo que nosotros estamos gobernados, esto es un narcoestado, es una narcodictadura, yo entiendo que todos los venezolanos queremos salir de esto y entiendo el sentido de urgencia de los venezolanos, pero nosotros tenemos que procurar salir de esto bien. Y salir de esto bien es para que Venezuela se encamine en una estabilidad a través de los años, no para que sea un proceso de inestabilidad. Todos los ejemplos de transición en el mundo que han salido a través de guerras o a través de violencia, que terminan como el caso de los Balcanes, como el caso de Crimea, en el caso de Ucrania y algunos otros, terminan muy mal. Y por eso nosotros tenemos que ver la historia. En un trabajo que hizo el politólogo John Magdaleno hablaba de que 70 transiciones que se han dado en el mundo, el 67% se han dado a través de procesos de negociación nacionales, internacionales, con participación de actores foráneos, con participación de actores locales, y la mitad han sido promovidos del gobierno, pero un tercio han salido o por guerras o por golpes de Estado. Y la inestabilidad posterior en casi todo es bastante importante. Entonces, nosotros los venezolanos no podemos pensar que vamos a salir de esto como sea, porque salir de esto como sea produce resultados inéditos y por supuesto que pueden ser muy negativos para todos los venezolanos. Hay quienes señalan que este comunicado del Grupo de Lima, firmado solo por 11 países, fue una respuesta al Magro. ¿Usted también considera que fue así? No, evidentemente fue una respuesta. Fue una respuesta además por lo inmediato. Era una manera de decir un momento, hasta acá no. Y hay que recordar que el secretario general de la OEA representa a 34 países. Por lo general actúa por esa mayoría. Y lo fundamental es que no se pierda esa mayoría de 19 países que se ha venido construyendo alrededor del tema venezolano. Yo lo digo porque he estado muy de cerca en la construcción de esa mayoría de 19 países con unos temas que tienen que ser evidentemente consensuados dentro de la comunidad internacional. El desespero no nos puede llevar a cualquier cosa.
y mucho menos el desespero a nivel de la misma comunidad internacional. Por eso el llamado, por supuesto, a unirnos nosotros, que en eso estamos trabajando, pero el llamado también es a que la comunidad internacional nos dé un solo mensaje a los venezolanos para que no se confundan, sobre todo para que la gente no piense que alguien va a hacer la tarea por los venezolanos, que alguien nos va a venir a resolver la tarea a nosotros. Esta tarea tenemos que resolver nosotros con la presión y el apoyo de la comunidad internacional, sí, pero principalmente los venezolanos. ¿Usted cree que el fantasma de la intervención militar, que además recientemente hubo una filtración de una supuesta reunión del año 2017 de Donald Trump con funcionarios importantes de su gobierno, donde se estaba manejando realmente, se denunció hace muy poco la incursión de 2 aviones espías de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? ¿Usted cree que realmente se está manejando esa posibilidad de intervenir Venezuela militarmente o eso es un cuento chino? Yo creo que hay parte y parte. Es decir, hay actores que están decididos a que ese es un camino, pero evidentemente con los actores que uno a nivel internacional habla, van por otra vía, van por más la vía de continuar la presión. Y esta presión también puede llevar a otros caminos. Es decir, aquí en Venezuela puede ocurrir una explosión social que es muy grave. Porque el régimen perdería control totalmente del gobierno, pero sería muy difícil después controlar una implosión social de toda Venezuela. El golpe de Estado es algo que está allí también, esa posibilidad también, porque los cuarteles siguen estando con la misma situación que vivimos todos los venezolanos y siguen teniendo el mismo estado de angustia que tienen todos los venezolanos. Eso es una posibilidad que está ahí planteada. Y el tema de quienes buscan una incursión armada en Venezuela también es un tema que son muy graves. Ahora, por eso precisamente es que nosotros tenemos que construir un mecanismo que nos lleve a la transición en Venezuela, que el régimen entienda que no puede continuar en el poder, que continuar en el poder para ellos significa hambre y muerte para los venezolanos, y que la manera y la forma es construir una ruta que nos lleve a elecciones competitivas, a elecciones con un árbitro electoral confiable. Pero evidentemente que las elecciones pasan primero por un proceso de transición y para eso se requiere un periodo de estabilización de Venezuela, donde haya programas económicos que nos lleven al crecimiento económico y después que venga la elección. Y para eso hay que generar garantías. Y eso se construye, eso no va a llover del cielo. Y por eso nosotros estamos planteando que la Asamblea Nacional asuma el liderazgo, asuma la conducción de una política que nos lleve a eso, que no caiga en el peine de entrar en la balcanización de Venezuela, que acompañe a la gente en sus problemas sociales y en su drama social diario, que reconstruya la vía electoral y que reunifique a la familia venezolana que hoy está desperdigada por el mundo. Todos los venezolanos tenemos algún familiar, un hermano, un primo fuera de Venezuela y familias completas que también se han ido. La reunificación familiar tiene que ser una meta de todos los venezolanos, sobre todo los diputados de la Asamblea Nacional.